Seguimos aquí en el bueno y el malo. Bloque, sí, último bloque. Ya en el cierre de campaña. Para lo último. No, dice que al último está lo mejor porque está el postre. Sí. ¿Cómo le va? Buenas noches, diputado nacional Ricardo Huelva, del Frente Renovador de la Concordia, del proyecto misionerista, Corta y Corta. Usted está ahí, mano de tijera, no sé. Hay otros más, otros. ¿Corta y Corta se llaman? Corta y Corta se llama la campaña. Corta y Corta. O las dos boletas. O las dos boletas. ¿Se llega bien al domingo? ¿Hay algún tipo de preocupación? ¿Ve unas elecciones muy similares a los que dejó las PASO, digo a nivel provincial? No, yo creo que preocupación por ir a una elección en esta circunstancia siempre existe una motivación especial, participar, poner toda la energía necesaria para que salga lo que uno por ahí le interesa, pero claramente creyendo en que la voluntad popular se exprese, no condicionando ni tampoco queriendo torcer la voluntad popular, simplemente trabajando para que la propuesta que uno genera o sea escuchada y valorada, nada más que eso. O sea, la preocupación creo que hoy, la preocupación de nuestro espacio es real por la situación que vive el país y por lo que vive cada ciudadano. Es un momento difícil. Hoy tenemos un país que todos los días tiene dificultad, se están cerrando pymes, fábricas, comercios, es difícil, necesitamos que este proceso concluya, que este proceso electoral concluya, que se definan las cosas, porque necesitamos que el país definitivamente arranque con otra actitud y con otras posibilidades para todos. Se ve, por eso es la gran preocupación que tenemos desde nuestro espacio político. Ricardo, ¿y fue tardío haberse pronunciado abiertamente? Porque había sectores que ya acompañaban la fórmula Fernández Las PASO, digo, pero ustedes en aquel momento decían, bueno, dejamos abierto el elector, nosotros ofrecemos a nuestros diputados que son de concepción misionerista en representación del gobierno provincial, básicamente, y después, bueno, del resultado puesto, ahí sí hay una definición concreta del oficialismo misionero hacia la fórmula de Alberto y Cristina, digo. ¿Eso fue tardío o creen que era parte del escenario que se presentaba en ese momento? Primero, creo que, a ver, no hubo especulación. Claramente, también ustedes, creo que estuve aquí esa noche con el gobernador. Acompañé a Hugo, ¿se acuerdan? Y a Pitana, Y a Pitana esa noche, esa misma noche yo me fui a Rosario, era previa a las elecciones por mandato del espacio político, a representar el espacio político en Santa Fe, a la renovación, y expresamos en esa oportunidad también, previa a las elecciones, nuestro interés que ese espacio estuviera acompañado por nosotros, y acompañamos ese proceso con un resultado electoral que colaboró para que esa fórmula lograra casi el 50% de los votos en el país. Nos interesa más que la especulación electoral poder ser escuchados, que el espacio político, que los misioneros, que todos los que vivimos en esta zona seamos escuchados claramente en dos cosas. Lo primero es lo que en esa oportunidad dejamos expresado, que era el reconocimiento, una reivindicación histórica en lo económico para nuestra provincia, dado que hemos sido postergados. Yo claramente lo digo en otros espacios donde no tengo posibilidad. Muchos índices de los que se hablan en nuestra zona son importantes. Si nosotros consideramos que el país tiene que erradicar la pobreza, debe empezar por nuestras provincias del NOA y del NEA, que es donde los índices son altos. Por lo tanto, considero que nuestras provincias deben recibir una reivindicación histórica, económica. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar terreno del espacio perdido
y la desigualdad vivida en el país, debemos ser reivindicados. Pero a su vez debemos ser escuchados desde lo político también, porque tenemos tanta opinión como tienen los del país central. Esa es la lucha, y por eso queremos que nuestra representación sea vigorosa en el Senado, en la Cámara de Diputados, y también que nuestro gobernador, que es el otro aspecto que hemos pedido y que también Alberto empezó a hablar, que es una cuestión importante, que los gobernadores estén sentados a la mesa de decisiones. Entonces creo que este espacio nos ofreció a nosotros la posibilidad de expresarnos y de reconocer que en nuestro país hace falta esto. Anoche, en una parte, no sé si lo escuchaste en el debate, Macri lo chicaneó a Fernández, a los gobernadores en realidad. Dijo... Más federal que yo no hay, dijo. Dice, cuando estaban con Cristina los hacía juntar orina, ahí está todo, no nos atendía nadie, dice. Yo le abrí el juego, le di más participación en la coparticipación. ¿Es real que fue mejor la relación de los gobernadores con Macri que con Cristina? A ver, yo no he tenido la oportunidad, digamos, en lo personal, sí, digo, de comparar. No me va a dar la pregunta, vuelva que usted... No, porque él no fue gobernador, usted no, pregunta algo pero bueno, no, yo no fui legislador nacional, sí. Me parece, a ver, y voy a ir a ninguno de los dos, me parece que tenemos que ir a entrar en esto de estas comparaciones odiosas. Ajá. Si queremos salir adelante, este país debe trabajar sobre lo que nos está faltando, es decir, de aquí para adelante, dónde estamos parados y trabajar para adelante. Yo no creo que tengamos que seguir con este estilo de quién fue. Además, una de las cosas que creo fundamental, antes que me olvide, la plata no es todo. Es importante una coparticipación superior, pero es importante que hablemos de igual a igual. No es, a ver, yo escuché ayer en el debate a alguien decía una barbaridad. Es decir, cuando habló Esper de la coparticipación. Ahí hay malicia porque no hay desconocimiento. Sí. Hay malicia porque dijo, bueno, la AFIP recauda y después le reparte a las provincias para que gasten mal la plata. Sí. ¿Dónde se recauda? ¿La AFIP de dónde saca la plata? De la actividad económica de las provincias. Y la actividad económica de la provincia es la que genera ese ingreso a las arcas del Estado Nacional. No es que recaudan, la AFIP recauda solo en Buenos Aires y nos reparte a todos los demás que no tenemos derechos. Esa es una concepción ideológica. Por eso digo, cuando nosotros hablamos de país central y provincias, queremos discutir esas cosas, porque entienden el federalismo, yo te doy más cosas, y el federalismo es igualdad en los derechos. Es decir, que las provincias tengan autonomía y fortaleza, no que todos los meses yo tengo que ir a sentarme con una metodología o con otra que nos den a nosotros lo que nos corresponde por derecho, no como dádiva. Entonces, a ver, los países federales, las autonomías económicas no se discuten y no vamos todos los meses a sentarnos a la presidencia de la nación o a un ministerio a pedir que nos dé grandes obras. ¿Por qué? Porque si el señor quiere, no, nos corresponde por derecho. Entonces, provincias postergadas son prioridades. A ver, es como una familia, aquel niño, hijo, persona que tiene dificultades en la familia, toda la familia se aboca para resolver el problema, ya sea económico o de salud. Y bueno, yo creo que en un país que genera pobres y que al final terminan los pobres de estas latitudes. Pero ese gesto tendría que ser después de electo, porque esto de... ¿Por qué después de electo? Y porque si no tenemos, no podemos... Ahí sí creo yo que habría una cosa mucho más genuina y generosa de quien... No, pero ¿cuántas provincias dice, pucha, tenemos que ir con el rubro diputado nacional pegados a los presidentes cuando nosotros resolvimos lo de las provincias? Inclusive hay algunos que proponen despegar ya el rubro de diputados nacionales. Creo que fue el gobernador Pasarlaco. Se ha hecho... porque si no vos tenés que encolumnarte al tipo que está allá en Buenos Aires para ver después cómo encarar las negociaciones. Pero eso también eso es una necesidad de reforma federal, el acto electoral. A ver,
Cuando yo elijo A ver, ¿por qué tengo que ir a chupar a Alberto Fernández antes que sea presidente? Teóricamente, si el tipo es presidente, vengan señores. ¿Ah? Chupar la media. No, o a Mauricio Macri, no, no, es porque a todos, a cualquiera. a todos. Pero por a eso digo, Menem, pasó con Menem, pasó con De la Rúa, pasó... Pablo, esta discusión... No, pero es cierto, lo dije coloquialmente, no una ofensa. El concepto de país federal es difícil que se entienda con una concepción de un país unitario. Nosotros somos un país unitario y decimos que somos federales. Porque esas concepciones, yo traje a colación solamente un ejemplo de la concepción de Esper. Sí. Pero es una concepción ideológica de que el señor feudal es dueño de todo y reparte según, Ricardo, según lo que le plazca. Pero hemos tenido presidentes del interior. Eso Y es sí, lo raro, pero hemos tenido presidentes del Cristina interior. vino del interior, Néstor del interior, Menem del interior. Digo, Por eso hablo de una reforma. También debe haber una reforma política, lo que decía Pablo. A ver, ¿por qué nosotros no podemos elegir el diputado nacional que representa a Misiones junto con, por ejemplo, con el gobierno provincial? ¿Por qué no? Se ha hecho, en algún momento tuvimos. Sí, sí. De hecho, en la ola nacional del 2017 a usted le fue bien, porque ganaron los 2 senadores. Pero no se trata además de sacar ventaja electoral. No se trata de sacar ventaja electoral, porque estas son las reglas de juego. Pero la boletita corta, el lunes van a tener que hacer una lectura si no les va bien. A ver, nosotros queremos... Digo, ¿vos no lo ves como una tragedia si no ganan el domingo? No, por supuesto que ninguna tragedia cuando el pueblo se expresa no es una tragedia, Pablo. Al contrario, cuando el pueblo se expresa de la forma en que se exprese, y acá hemos tenido de todo, traspiés de distintas formas, y no es una tragedia. ¿Por qué podría ser una tragedia para la Renovación? Hoy, Oscar Herrera está sentado a la mesa, junto con los gobernadores, ha tenido, el presidente de la Nación le pidió tarea, a mí me tocó estar en una oportunidad, en dos oportunidades. No es presidente de la Nación, candidato a presidente. El candidato a presidente de la Nación, perdón. El candidato presidente si no, de la Nación. no había votado. Pero está muy bien. El respeto creo que nunca es una tragedia. La tragedia es que estemos como estamos. La tragedia es lo que vivimos hoy, la situación económica Ricardo, que vive el país y esta situación que la tenemos que poner en marcha todos. Ricardo, y gane quien gane, ¿vos crees que es factible en el corto, mediano plazo terminar con la grieta, este enfrentamiento que se vive, no ya solamente en términos políticos, se vive hasta en términos personales? Sí, yo creo que hay que construir, hay que trabajar para esto. Por eso decía que previamente al acto electoral debemos tener actitudes. Es decir, en la campaña y todo lo demás debe generarse actitudes que indiquen que si yo no gano una elección puedo acompañar un proceso realmente de transformación del país. Todos tenemos que estar embarcados. Esto no resuelve y no es frase, eslogan ni nada por el estilo. El otro día estaba con una persona y me dice, mira, yo soy comerciante y tengo armado mi espacio de trabajo hace más de 30 años, pero si hasta marzo esto no se modifica, tengo esperanza, ahora voy perdiendo. Si hasta marzo yo tengo que cerrar, que es propiedad mía, me tengo que ir de acá a Buenos Aires, donde sí allá a lo mejor hay alguna oportunidad. Eso es, creo que lo que a nosotros, a ver, como misionero, como argentino, como el que sea, nos preocupa mucho. Yo creo que debemos centrarnos ahí. La lucha por el poder debe desaparecer, debe estar en la etapa electoral y no más de ahí. Una vez que se resuelven las cuestiones electorales, no debemos estar pensando en la próxima elección. No debemos estar pensando en qué espacio voy a ocupar yo en la próxima. Tampoco qué cargo voy a tener para que yo pueda vivir esta etapa con un trampolín para llegar a otro lado. No. Esas prácticas las han hecho mucho mal a la dirigencia argentina. Debemos pensar de otra forma. A ver, poner definitivamente claro que el bien común es lo que nos interesa, la gente, el pueblo. ¿Sabes qué, Ricardo? Si vos no das no hay margen. Si vos no das solución y no resolvés, no tenés ninguna posibilidad de pensar en el futuro. Y se está viendo hoy. Bueno, pero hay insensato en todos lados. Entonces,
Hoy el país está como está por estas actitudes. No hay más margen para que esto ocurra. Pero recién Alfredo Chaboni, usted lo escuchó, dice, el domingo se vota también Valores, no volver valores. a valores, no volver a las prácticas kirchneristas, y ahí habló de las prácticas kirchneristas. Bueno, yo creo que Alfredo está en campaña, quiere juntar votos y hable lo que dice, pero no lo acepto. Me parece que no es así. Primero que... ¿No crees que sea tan malo el kirchnerismo? No, yo no hablo del kirchnerismo. ¿De Alberto? Yo creo que hay una... ¿Lo separás, Alberto y Cristina? Mirá, Pablo, creo que hay muchos actores en ese espacio. Ajá. El kirchnerismo es un actor en el espacio. Ahí está. Es un actor en el espacio. Hay muchos actores. Tenés... nosotros Bueno, somos... está Massa, ustedes... hay varios partidos provinciales, los Sí. gobernadores también son actores. Todos somos actores en ese espacio. Por lo tanto, me parece que limitar y decir que este espacio es solamente kirchnerismo es más bien achicarnos y buscar de esa forma conseguir votos. Nosotros no estamos detrás de eso. Creo que la base de sustentación, y reconozco que es cierto, sí, lo que ha dicho él al principio también, que quien unificó ese espacio y quien tiene muchos votos de ese espacio es Cristina, obviamente que sí, pero Alberto ha sumado muchísimo desde el volumen político. Es decir, uno puede tener voto y otro tiene volumen político. A ver, Alberto, la fórmula llegó a casi 50%. A ver, solo un espacio, el kirchnerismo solo no hubiese logrado eso, por eso buscó acuerdo con otros sectores. Entonces, limitar la base sustentable. La base sustentable, cosa que no hizo el espacio de él. Es decir, y eso vos lo sabés directamente porque hay actores que quisieron jugar del peronismo histórico dentro de ese espacio y no fueron escuchados. El radicalismo quiso integrarse a ese espacio y tampoco fue escuchado. Entonces, yo creo que el kirchnerismo es una expresión dentro de este espacio, pero no es todo el espacio y además creo que hay otros... Puedo decir que no es dominante, digamos. No es dominante, es un espacio que alguien que tiene mucho para aportar. El kirchnerismo tiene mucho para aportar y también otros espacios tienen para aportar dentro de esto. Y no hay margen para la disputa de poder. Todos han entendido, han superado las diferencias personales porque creen que es la única forma de poder sacar el país adelante. A mí me consta que, por ejemplo, el espacio de Sergio Massa buscó el acuerdo, sé que le ha costado mucho a todos acordar, porque eran difíciles las relaciones personales. Entonces, pensando en que el hecho de un peronismo y todos estos espacios, algunos no son peronistas, jugaran la personal, iban a lograr que el pueblo siguiera con dificultades. Entonces, por lo tanto, dijeron, bueno, resignaremos cosas, pero vamos a juntarnos y a buscar que la gente esté tranquila. Gracias, diputado Golbachén. Nos tenemos que ir porque ya son y 29, García, a los buscados. Tiene 30 segundos más, viste, como anoche en el, 30 segundos más para responder, 2 minutos, dice. Sí. Ya me veo yo en un debate. 30 segundos más, a ver. Sí, tiene razón en el diputado, hay que cambiar, hay que suponer. Pero fueron los partidos políticos los que lo redujeron a esa expresión en el debate, ¿eh? Sí, lo redujeron a algo más acartonado, digamos. Falta un poco más de confrontación de ideas, le falta picante. Le faltó picante, Sí, salsa picante le faltó. No, salsa picante no. Otro que nos vamos ahí, estoy como la tabacalera de Corrientes yo, porque el gato me liquidó. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tengan un buen domingo de elección. Espere, que faltan los buscados. Bueno, ahí está Rafa. Rafa Pereira Piguer. ¿Por qué lo busca Rafa? Y el Rafa, porque ya dijo que quiere ser reelecto. Se fue a verlo a Sí, se fue porque le tomaron el partido ahí. ¿A Gioja? Sí. Bueno, estaba le agarró Juanchi, le hizo un acto ahí a Rafa y... ¿No le avisó nada? Y lo fueron a buscar para que participe y se fue. No, se fue, dice que lo llamó Gioja. Gioja. Sí. Y Alberto también dice que lo llamó. Bueno, muy bien. Pero él nomás sabe, pero bueno. No lo estamos... Rafa quiere otro periodo porque dice que Juanchi
Pero otro periodo como presidente del PJ, no como diputado. Sí, ahí hay varios dinosaurios en el ¿viste? Son bravos los peronchos cuando se juntan. ¿Por qué? Y andan todos con el serrucho. Nosotros nacimos con el serrucho en la mano. ¿No sabía eso vos? Sí, pero en todos los partidos pasa lo mismo. ¿No se Sí, cree usted que tiene la exclusividad? ¿No se cree que tiene la exclusividad del serrucho? No. Ustedes son más tiernos. Nosotros cuando tomamos el partido... En la interna no tanto, quédese tranquilo. Bueno. Ni presidente. ¿Quién es el segundo buscado del día de la fecha? Hugo Pasalacqua. Y también se fue a La Pampa. Sí, claro. ¿Y por qué lo busca si está en La Pampa? Y lo fueron a buscar porque viste que le había dicho que el que le está buscando es Urtubey. ¿Urtubey? Sí, viste que vino como 3. Pero si lo pasó a buscar al de Entre Ríos. Capaz que Cuca lo tenía que buscar también a... Cuca Sartori estaba con Urtubey, que lo había mandado a Pasalacqua. Está con Urtubey. Bueno, vino Urtubey a buscarlo y estaba en La Pampa a Pasalacqua. Ah, estuvo por acá. Bueno. Grande, Hugo. La agenda es complicada. Siempre tampoco nos ve tampoco... y tiene la mejor con nosotros. Sí. Bueno. ¿Dónde va Hugo? ¿Dónde va Hugo? Y a la Cámara, si vaya diputado, ¿dónde va? Julia Perier dice que el Instituto Patria habla a las... ¿Viste cómo son los porteños? 9 de la mañana. A las 9, sí. Ella 9 menos cuarto está ahí. Parece que está buscando, maneja la bolsa de trabajo. Dice que se instala ahí y después se va al programa este del Quilombo, ¿cómo es el que está en América? Que hablan entre todos. No sé. Sí, ella está, Fundación Patria está ahí porque se le termina el mandato del Parlasur. Viste que si gana, ¿no? Parece que van a extender el mandato. Van a extender por un tiempo más hasta dentro de 2 años que se elija. Sí. Bueno, pero está ahí expectable. O expectante. Bien, bueno, nos vamos. Nos vamos. Que tengan un buen resto de semana. Nos vamos a reencontrar seguramente el lunes, después del 27 de octubre, que va a ser el día de las elecciones. Así que, el día de. Que tengamos una votación en paz y en armonía. Sí, señor. Y que gane el más mejor. Basta de grieta. Basta de grieta. Sí, señor, si yo tengo unas grietas en casa, así que si tengo un techero. Esa es la humedad. ¿A usted le entra agua? Después quedamos con el videíto pendiente, pero mañana lo pasamos. Hay uno que hace la contra del mano tijera. Es una cosa de loco. Pero mañana tarde, si quieren, porque ya no tenemos más tiempo. Listo. Nos vemos el lunes que viene.